Nehemías capítulo 8. El tema de este capítulo es cómo enseñar la Biblia. Cómo enseñar la Biblia o cómo puedo enseñar la Biblia. Este capítulo 8 es el principal distintivo de nuestro ministerio. Lo único que verdaderamente puede dar fruto en cualquier ministerio, en cualquier obra de servicio a Dios. Lo único que puede dar fruto es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estaba volviendo del exilio en Babilonia y en Persia, y la gran mayoría del pueblo había olvidado incluso el hebreo, había olvidado incluso ya la fe de sus padres. Ya muchos de ellos no conocían la Escritura, no conocían la Torah. Y un elemento fundamental para la restauración de la nación de Israel es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Si no se enseña la palabra de Dios, es imposible la restauración, es imposible la renovación, nada podemos hacer. El Mesías lo dijo claramente: separados de mí, separados de mis palabras, no pueden hacer absolutamente nada. Y es por eso que tantos ministerios en la actualidad, tantas obras, tantas iglesias, tantas sinagogas, tantos lugares en los que supuestamente se dice creer en la palabra de Dios, es por eso que se mueren, es por eso que terminan, es por eso que no tienen fruto. ¿Por qué? Porque separados de la fuente de vida, que es la palabra de Dios, es imposible dar fruto, es imposible hacer cualquier cosa. Y ese es el tema del capítulo 8. El capítulo 8 es un llamado a volver a las sendas antiguas, es un llamado a volver a la palabra escrita. Estamos en un periodo de mucha hambre espiritual. El profeta Amós dijo que en los últimos tiempos Dios enviaría hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y que irían de aquí para allá, que la gente iba a ir de un lado para otro buscando oír palabra de Dios y no la oiría. Y también el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, que iban a apartar de la fe a gente incauta, gente indocta, gente que no conocía la palabra de Dios. Y es exactamente lo que está pasando en nuestros días. ¿Cuántos maestros se amontonan de la Biblia, que solamente hablan de su propia imaginación, que solamente hablan conceptos humanistas, psicológicos, y los mensajes están tan huecos, tan vacíos de la sustancia fundamental que es la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a aprender en el capítulo 8 de Nehemías: cómo tener un ministerio verdaderamente fructífero, cómo producir todo aquello que como siervos de Dios anhelamos. Todos aquellos que tenemos un llamado al ministerio, todos aquellos que tenemos un llamado a enseñar a la gente, a proclamar el reino de los cielos, todos anhelamos ver avivamiento, todos anhelamos ver cambios, todos anhelamos ver que la gente transforme sus vidas, pero eso no lo vamos a poder hacer si no seguimos el modelo, el patrón que podemos ver en el capítulo 8 de Nehemías, el mismo patrón que no es nuevo, que sigue siendo el mismo patrón, la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 8: venido el mes séptimo, que es el mes de Tishri en el calendario hebreo, el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y vean lo que sucede. Nehemías, por un lado, está reconstruyendo los muros de la ciudad. Él está encargándose del aspecto civil, del aspecto social de la nación, mientras que Esdras se está encargando del aspecto religioso, del aspecto espiritual de la nación, el cual es fundamental. Sin el aspecto espiritual de la nación, sin el aspecto bíblico de la nación, sin que el pueblo vuelva a la fe de sus padres, la nación no puede subsistir. Por mucho muro, por mucho templo incluso que se tenga, si no se siguen los principios y los mandamientos que Dios dio a través de su siervo Moisés, de nada sirve. Si el Señor no vela, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no es quien está en control de todas nuestras vidas, de nada sirve.
De nada sirve que nos levantemos de madrugada, vayamos tarde a reposar. De nada sirve todo lo que hagamos, que comamos pan de dolores, que nos esforcemos, si no es el Señor quien esté edificando nuestra vida, edificando a la nación de Israel. De nada sirve. ¿De qué manera el Señor edifica a la nación? ¿De qué manera el Señor fortalece la fe de la gente? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por el oír, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice que le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro, o el Sefer, el rollo, de la Torá de Moisés, de la ley de Moisés. La ley es un término mal traducido porque generalmente tenemos un concepto equivocado de ley. Tenemos un concepto de que la ley es algo algo que nos oprime, algo que nos esclaviza, tiene una connotación negativa. Sin embargo, la palabra en el hebreo, la palabra original es la palabra Torah, que tiene que ver con enseñanza, con instrucción. Y aquí el pueblo, recordemos una vez más, está volviendo del exilio, está totalmente alejado de las cosas de Dios, y se le pide a Esdras, el escriba. Los escribas eran aquellos que se encargaban de hacer copias de la Torá. En esa época pues no existían copiadoras, no había otra manera de copiar la Torá más que a mano. De hecho, en la actualidad todavía. O sea, una copia verdaderamente kosher de la Torá, o una copia verdaderamente genuina, legítima de la Torá, es aquella que se copia a mano, y se tiene que hacer toda una serie de preparativos, y se tiene que ser muy meticuloso a la hora de copiar la Torá. Le dijeron a este hombre, Esdras, que era, de acuerdo a lo que estudiamos en el libro de Esdras, un hombre totalmente temeroso de Dios, un hombre que Dios usó poderosamente por su fervor, por su pasión por la palabra de Dios. Le dicen a él, como un maestro, como un escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. La ley de Moisés es para Israel, y solamente Israel se salvará. Solamente Israel es salvo. Las naciones gentiles, los que no son Israel, la única manera que pueden salvarse es si se injertan a Israel. Tienen que ser injertados a Israel, tienen que ser parte de la nación de Israel y ser enseñados con las leyes que Dios le dio a la nación de Israel. Ese concepto dispensacionalista, ese concepto blasfemo y totalmente contrario al espíritu de las Escrituras, de que Dios tiene dos pueblos, es un contrario totalmente católico romano. Dios tiene un solo pueblo, su pueblo es Israel, y tiene una sola constitución para la nación de Israel, y es la ley de Moisés. La ley de Moisés no es esclavizante, no es oprimente. El mismo Yeshua, el Mesías, dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y dijo que la verdad era la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios dentro del contexto que él estaba hablando? La palabra de Dios es la Torah, la ley de Moisés. Él dijo: no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. De manera que cualquiera que haga uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pero el que no los obedezca y el que no enseña a los demás a obedecerlos, uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni las letras más pequeñitas, ni los signos de puntuación más pequeñitos del hebreo pasarán hasta que todo se haya cumplido. Así que es una blasfemia total y absoluta el hecho de pensar que la ley ya pasó, que ya no hay que cumplir la ley de Moisés, que los 4 mandamientos de Hechos capítulo 15 son suficientes. El mismo capítulo 15 de Hechos dice que esos eran los 4 mandamientos con los cuales los gentiles que estaban viniendo a la salvación por medio de la fe en el Mesías iban a empezar, porque ahí mismo se establece que Moisés es predicado en todas las ciudades, en las sinagogas, los días de reposo, y eso implica que pues tenían que empezar por 4 mandamientos que les iba a facilitar la comunión con sus hermanos judíos, pero que después, cuando ellos estudiaran en los días de reposo, en las sinagogas, en todas las ciudades donde se predica Moisés, ahí van a aprender, y ya por convicción, no por imposición, ellos iban a empezar a guardar todos los mandamientos de la ley. Éxodo capítulo 12 dice que hay una sola constitución, hay una sola ley,
tanto para el natural, esto es para el israelita de sangre, de padres hebreos, como para el extranjero. Porque si hubiera dos leyes o dos constituciones, entonces eso provoca división en el pueblo, provocaría dos pueblos, y Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. De ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo un solo pueblo, que es Israel. Y pues ese es otro tema muy amplio, pero aquí podemos ver cómo está volviendo esta nación del exilio sin conocimiento, y se le dice a Esdras que ha llegado el momento de instruirles, de volver a instruirles en los fundamentos de la palabra de Dios. Y dice en el verso 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. De todos los que podían entender. Aquí nos enseñan un principio muy importante a la hora de enseñar, que tenemos que adaptar nuestro mensaje a la edad de las personas que están escuchando. Es muy importante a la hora de enseñar la Biblia, a la hora de enseñar la palabra de Dios, adaptar el mensaje de acuerdo a las edades. Y en este caso va a leer la ley, va a instruir acerca de la ley, y el grupo de las personas que van a estar ahí son aquellos que pueden entender, aquellos que ya tienen una cierta edad, una cierta preparación para poder entender. A los niños, a gente menor, pues se le va a poner en un lugar aparte, en un lugar especial, para enseñarles a ellos de acuerdo a su edad. Esto es un muy buen fundamento para aplicar en las diferentes congregaciones, para separar los grupos y que cada persona tenga el máximo de la atención y no haya distracciones a lo largo del estudio bíblico. Dice que vinieron todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Cuál es el primer día del mes séptimo? Es el día de Yom Teruah, el día que se celebra la fiesta de las trompetas. Y qué lindo, estaban reunidos todos como un hombre. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, tiene que ver con la reunificación de las dos casas, la reunificación de la casa de Israel y la casa de Judá. En el libro de Números, Dios instruyó a Moisés de que el pueblo se hiciera unas trompetas de plata, y que el día de Yom Teruah es el día que se tocaran estas trompetas, y lo que proclamaba eso era la reunificación, era la unidad de toda la nación de Israel, las 12 tribus. Y curiosamente ese sonido de trompeta, eso que se le llama Yom Teruah, es lo que se va a celebrar el día que el Mesías regrese. Cuando el Mesías vuelva, es precisamente a la final trompeta. La final trompeta es un hebraísmo que tiene que ver con la fiesta de Yom Teruah. La primer trompeta es un término que se utilizaba para hacer referencia a la fiesta de Pentecostés, ya que durante la fiesta de Pentecostés es cuando se celebraba la fiesta de Matan Torah, que es cuando, de acuerdo a la tradición, se recibieron las tablas de la ley. El día que se recibieron las tablas de la ley, en Éxodo capítulo 20, es cuando se tocó la primer trompeta, el primer shofar. Dice ahí en el relato, cuando recibieron la Torah, se escuchó un sonido como de trompeta. Esa es la primera trompeta. Después se tocará una final trompeta. La final trompeta se toca el día de Yom Teruah, que es la reunificación de las dos casas, y eso tiene que ver con el regreso del Mesías, cuando el Mesías venga de una vez por todas a sellar de una vez por todas el pacto, la renovación del pacto, que es la ley de Moisés en los corazones de las personas. Quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus mandamientos y los pongamos por obra. Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37. Y por último, la gran trompeta, el sonido del gran shofar, se dará en Yom Kippur, cuando Yeshua, como sumo sacerdote de todo Israel, se presenta ante el mundo como el sumo sacerdote, como aquel que venció, y cuando él proclama su victoria y declara la redención para todo Israel. Así que están todos reunidos en este día de Yom Teruah, este primer día del mes séptimo, el mes de Tishri. Y dice en el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos
al libro de la ley. Esto es extraordinario. Imagínate un estudio bíblico desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Has visto cosas semejantes? Qué tristeza es ver en la actualidad servicios de iglesias, de congregaciones, servicios de 45 minutos, y como dice la canción de Marcos Vidal, todo está muy bien preparado, todo está bien calculado, calidad profesional. Programita de 1 hora, hora y media máximo, sus 30 minutos de musiquita, 40 minutitos de mensajito, sus anuncitos, la ofrendita, eso sí se puede llevar un poquito más de tiempo, el recoger los diezmos, el tirar unas indirectillas ahí para recoger más dinero, y se acabó la primera reunión. Y todavía después se tiene el descaro de hacer una segunda reunión, una tercera reunión, y la gente entra como si entrara al metro. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. 3 reuniones, 4 reuniones en el mismo lugar, el mismo día, se repite el mismo mensajito sacado de la manga. ¿Y qué puede aprender la gente en 40 minutos? ¿Qué puede aprender la gente en un mensaje de 40 minutos? O de 45 minutos, o de 1 hora, ¿qué va a aprender la gente? Y así se va hasta el próximo domingo. Y eso es todo lo que recibe la gente de alimento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente lleva años en un sistema corrupto que solamente busca sacarles el dinero, y después de años la gente no sabe, no tiene ni idea de qué se trata la Biblia. Y lo más triste, puros mensajes sacados de aquí y de allá, fuera de contexto, o aunque se enseñe la Biblia, aunque se enseñe verso por verso, de nada sirve, porque es tan breve el tiempo que se le dedica para enseñar, que entonces la gente nunca realmente toma el contexto de todo lo que se está hablando. Y pueden pasar años y la gente nunca llega al conocimiento de la verdad. Se cumplen las palabras del apóstol Pablo: siempre estarán aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero anhelo de parte de los líderes, de parte de los pastores, de parte de los rabinos, de parte de los sacerdotes, de parte de quien sea. No hay un verdadero celo, no hay un verdadero deseo de enseñar la palabra de Dios. Y en cambio vemos a este hombre, Esdras, de todo su corazón. Hombres como Pablo, que pasaban su vida enseñando la palabra de Dios, que se desgastaban, que se amanecían noches enteras para enseñar, a tal grado que un día hasta se le murió uno ahí, se mató uno por estar escuchando, se quedó dormido, se cayó del piso donde estaba y se mató, porque dice que alargó el sermón hasta un tiempo muy largo. Y es una tragedia estar mirando el tiempo cuando uno está enseñando la Biblia. Uno no tiene por qué estar presionado por el tiempo, uno no tiene que estar presionado porque se van a ir, se les va a hacer aburrido, se van a cansar. Por supuesto que se van a cansar, por supuesto que se van a aburrir. Si tú le estás diciendo tus propias palabras, tu propia cosecha, la gente se va a aburrir. Entonces le tienes que echar unos chistes, le tienes que decir algunas cosas simpáticas para que se mantenga la atención. Tienes que contar tus testimonios, tus anécdotas, tienes que pasar a cantar a alguien, hacer un show, hacer lo que sea. Y se convierte en un servicio en un servicio de entretenimiento. Lo único que se busca es entretener a la gente en vez de instruir a la gente. ¿Y qué va a producir eso? Una congregación totalmente carnal, gente carnal, gente que dice creer en Dios pero con sus hechos lo niega. Y veamos el contraste tan grande aquí: gente que pasaba desde el amanecer hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es aburrida, la palabra de Dios no es tediosa, la palabra de Dios es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. El alma del ser humano está hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Nuestras almas están hambrientas. ¿Por qué creen que prevalecen tantas religiones falsas? ¿Por qué hay tanta apostasía en la actualidad? ¿Por qué hay tanta filosofía humanista? ¿Por qué tanta gente metida en religiones totalmente falsas? ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Es el cumplimiento de lo que vemos que dijo el profeta Amos. La gente está hambrienta de vivir una vida espiritual. Pero como no encuentran palabra de Dios, pues se conforman con migajas, se conforman con lo que sea, se conforman con un mensajito de 20 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, se conforman con eso porque no hay nada más. Sin embargo, aquí podemos ver cómo la gente estaba atenta a la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías,
Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadama, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y estos hombres que estaban a su derecha y a su izquierda, ellos de lo que se encargaban era de traducir las palabras, porque Esdras leía en hebreo, y pues mucha de esa gente no entendía, ya no hablaba el hebreo, el idioma local, y estos hombres de lo que se encargaban era de traducir las palabras de Esdras al arameo, o a las diferentes lenguas de estas personas que habían vuelto del cautiverio. Y el pueblo estaba atento, estaba ansioso de escuchar la palabra de Dios. Es algo tan especial, es algo tan lindo cuando uno siembra en la gente el interés de la palabra de Dios. Es algo tan lindo, tan inspirador ver cómo la gente están como los pollitos, como los pajaritos, cuando la mamá le va a llevar su alimento y están abriendo la boca ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Todos tenemos un gran anhelo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Yahweh, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Aquí Esdras, antes de iniciar el estudio, antes de iniciar la enseñanza de la palabra de Dios, bendijo al Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado conforme a las palabras de tu bendita Torah, de tu bendita palabra. Bendito sea, Señor, porque nos has escogido de entre todas las naciones para darnos tu Torah, para darnos tu enseñanza. Y todo el pueblo, al escuchar estas palabras, se inclinaron y adoraron al Señor, literalmente adorando la palabra de Dios. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Lo único que hacían estos hombres era traducir lo que Esdras estaba leyendo y dando el sentido a la lectura. Vean lo que dice, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Un comentario rabínico de este texto dice que ya para esta época existía un comentario arameo, que se le llaman, a estos comentarios se les llaman los Targumim, que eran simples comentarios del hebreo al arameo, que tenían el propósito de aclarar el sentido de cada uno de los versículos. Sería equivalente a mirar diferentes traducciones que tenemos ahora. Es como cuando nosotros estamos estudiando una parte de la escritura y hay algunas palabras o algunas frases que no nos suenan tan familiares, y para eso es muy útil tener diferentes traducciones de la Biblia, diferentes versiones de la escritura y diferentes auxiliares de la escritura, como léxicos, como diccionarios, como incluso comentarios de la escritura. Todo esto nos amplía la visión, nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que se está leyendo. Es exactamente lo que hacían. Lo único que hacían era leer línea por línea, renglón tras renglón, la Torah, la palabra de Dios dada a Moisés, porque esto es lo que nos hace sabios, esto es lo que nos hace capaces, aptos para toda buena obra. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo: medita en las escrituras, escudriña las escrituras, preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo con las sagradas escrituras, las cuales le dijo a Timoteo que había aprendido desde su niñez? Obviamente que no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, que en esas épocas todavía no existía. Se estaba refiriendo a la Torah, a las escrituras, a la ley de Moisés y a los profetas. Es la tragedia de la doctrina católica romana la que ha hecho a un lado totalmente y ha negado el estudio de la bendita palabra de Dios, el Antiguo Testamento, llamándole como que es algo que ya está expirado. Es la teología del reemplazo, la teología de las dispensaciones, lo que le ha robado
a la iglesia cristiana el tesoro, la herencia que tenemos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, lo que fueron las Sagradas Escrituras para el apóstol Pablo, para los apóstoles, para Yeshua. Es en lo que en ellos meditaban. El libro favorito, el libro que más usó Yeshua en todo su ministerio, es el libro de Devarim, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, es el que más usó. Así que aquí lo único que hacían era exponer, leer y explicar cada uno de los versículos, las palabras complicadas, y esto es lo más simple que hay que hacer. No tiene mayor ciencia. Al hacer esto, uno consigue varios resultados sobrenaturales. El primero es que es muy relajante, es muy liberador, ya que tú ya no vas a depender de tu astucia, de tu simpatía, de tu elocuencia para enseñar la Biblia. No vas a depender de eso, no vas a tener que estar rompiéndote la cabeza para pensar ahora de qué les vas a hablar. Simplemente vas a leer lo que dice la Escritura y vas a dejar que sea el Espíritu de Dios el que le hable a su corazón. Y entonces tú vas a desaparecer. O sea, tú literalmente desapareces de la escena, porque lo único que estás haciendo es exponer la palabra de Dios, y ahí ya no tiene nada que ver tu cosecha, lo que tú digas, lo que tú hagas, eso ya no importa. Lo que importa es que tú estás dando la palabra de Dios y la gente lo va a recibir como que viene de parte de Dios. Entonces tú simplemente te conviertes en un espectador de lo que está sucediendo. Simplemente te pones a mirar el fruto de lo que va a suceder. Y quieres saber cuál va a ser el fruto en tu ministerio. Si retomas el estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿quieres saber cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la revolución? Si tú, en tu congregación, si es que estás llamado a liderazgo, si ya lo estás haciendo o si lo quieres hacer, tú sabes qué va a producir cuando, en vez de estar predicando un tema por aquí, un tema por allá, y ahora que preparo, y ahora le fusilo este mensaje a fulanito de tal, ¿qué voy a hacer? En vez de estar haciendo eso, si te agarras y empiezas desde Génesis, verso por verso, capítulo por capítulo, hasta llegar a Apocalipsis. No vayas a cometer el error de empezar en Marcos o en Mateo o en un libro a la mitad. O sea, sería una locura. ¿A quién se le ocurre ir al cine y entrar después del intermedio? Por supuesto que no vas a entender nada, ni vas a hacer que lo entiendan, ni tú mismo vas a entender nada, y vas a torcer las Escrituras. Es exactamente lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a todos aquellos que interpretaban las palabras de Pablo, las cuales eran difíciles de entender. Según la carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, dijo que las palabras de Pablo eran difíciles de entender, eran inspiradas por Dios y eran difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes torcían para su propia perdición. La razón por la que se tuercen las palabras de Pablo, la razón por la que se enseña como si Pablo estuviera enseñando en contra de la ley de Moisés, o diciendo que ya no había que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, y que se interpretan mal cartas como las de Gálatas, de Romanos, etc. La razón por la que se hace eso es porque la mayoría de los maestros, de los ministros, o los que se dicen ministros, en su vida han estudiado la Biblia completa, desde Génesis. Empezaron a estudiar a la mitad, y pues si empiezan a estudiar a la mitad, pues no van a entender de qué están hablando, y pues se amontonan muchos maestros que están diciendo blasfemias, están añadiendo y quitando de aquello que Dios y el Mesías vino a confirmar para siempre. Entonces, en vez de complicártela tanto, empieza desde Génesis, verso por verso, ve construyendo poco a poco, un ladrillo, otro ladrillo, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que la gente vaya captando, vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque todos nos hemos hecho tardos para escuchar. Todos somos como niños. Y como niños necesitamos la leche espiritual no adulterada. Necesitamos esa leche espiritual sistemática, poco a poco. Así que yo te invito a que pruebes esto. Deja de predicar temas sin ton y son, deja de guiarte por modas doctrinales y andando de aquí para allá por todo viento de doctrina, de huecas sutilezas, de filosofías, de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Y mejor vuelve a la palabra de Dios. Mejor empieza desde Génesis y empieza verso por verso, línea por línea. Ve por toda la Torah, pasa por los escritos, pasa por los profetas, y te garantizo que cuando llegues al Nuevo Testamento, nunca más va a ser tu experiencia cristiana igual. Nunca más vas a volver a ver
las enseñanzas del Mesías o de sus apóstoles, nunca más las vas a volver a ver de la misma manera una vez que hayas estudiado la ley, los profetas y los escritos. Es exactamente el mismo método que ellos utilizaron. La iglesia, la comunidad de creyentes del siglo I, la comunidad primitiva, los primeros creyentes de Yeshua, del Mesías, revolucionaron al mundo, lo voltearon de cabeza sin Nuevo Testamento. Ponte a pensar eso. Las únicas escrituras que ellos tenían y con las cuales sacudieron al mundo fueron las escrituras del Antiguo Testamento. Y qué tragedia, que es lo que menos se conoce en la actualidad. Así que, pues aquí vamos a ver ahora cuáles son los resultados. ¿Qué resultados tuvo el haber leído nada más y dado el sentido o explicado para que la gente entendiera? El propósito de un estudio bíblico, el propósito de explicar la Biblia, simplemente para que la gente la entienda mejor. Por eso es que estamos tan bendecidos en la actualidad, con tantas herramientas de estudio, tantas traducciones de la Biblia, tantos diferentes herramientas incluso de computadora para poder estudiar la Biblia. Nunca antes habíamos tenido la bendición que ahora tenemos de contar con tanto material, tantas fuentes para poder investigar mucho mejor la historia, la religión, la cultura de aquellos pasajes en los que estamos estudiando. Así que, dice en el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Este es uno de los efectos y de los frutos más espectaculares de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos del corazón. Es algo tan maravilloso cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, que llega con una espada y que parte tu alma y que te hace llorar de alegría, te hace llorar de tristeza, que te muestra tus pecados, que te muestra lo distante que estás tu vida del estándar que Dios demanda. Y es ahí cuando lloras, cuando ya no sabes a veces si llorar, si reír, de tanto impacto y tanto poder que tiene la palabra de Dios. Luego les dijo, verso 10, y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Día santo será en tu ministerio, te lo garantizo. Día santo será en tu ministerio cuando tú tomes una decisión de empezar a estudiar la Biblia verso por verso. No tengas temor, no tengas miedo. A lo mejor muchos se van a ir. La gente que tiene comezón de oír se va a ir. Pero cuando tú les exhortas, les animas a empezar con la Biblia, a lo mejor no va a ser lo que tú veas no va a ser tan espectacular como lo que sucede con el ministerio de los milagros y con tantas cosas que se ven ahora en la actualidad, con mensajes muy elocuentes. A lo mejor no va a ser tan espectacular al principio, pero va a empezar a ser espectacular al final. Te vas a sorprender con el fruto de la enseñanza verso por verso, sistemáticamente. Justamente el día de ayer, yo ahorita por eso traigo esto tan fresco en mi corazón, porque justamente ayer concluimos un programa de estudio bíblico en la escuela donde yo estuve sirviendo, donde tuve la oportunidad y por la gracia de Dios tuve la oportunidad de estar enseñando ahí durante 3 años. Y el sueño que tuvimos hace 3 años era hacer un comentario de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso. Hacer exactamente esto que estamos viendo aquí. Ese fue nuestro sueño. Y la razón principal porque yo lo hice, no te voy a decir que wow, el Señor me habló y yo entendí, no, de ninguna manera. La única razón por la que yo lo hice es porque me di cuenta que era la única forma que yo realmente iba a estudiar, que yo realmente iba a tomar la disciplina de estudiar, porque eso requiere tiempo, requiere estudio. Y con lo indisciplinado que soy, yo sabía que si no tenía la presión de enseñarle a alguien, no lo iba a lograr. Entonces, fue en base a eso que pues tuve en el corazón iniciar esta escuela de ministerio y empezar a compartir la escritura, empezar a enseñarla
desde Génesis, y justamente ayer concluimos con el libro de Apocalipsis. Ahora tenemos un comentario en audio, en MP3, de toda la escritura, de toda la Biblia, y esto ha sido la experiencia más grandiosa de mi vida. La gente nunca volvió a ser igual, la gente está impactada de todo lo que sucedió, y no se quedó mucha gente, realmente. No se quedó mucha gente de la que empezaron muchas personas al principio y se quedan muy pocas al final. Pero yo te puedo decir que los que se quedaron, los que estuvieron desde el principio y llegaron al final, yo te puedo poner las manos en el fuego que ha llevado fruto la palabra de Dios. De nada me sirve tener una congregación de 500, 600, 1000, 2000, 10,000 personas si son una bola de indoctos, si es una bola de gente que lo único que va a hacer es a socializar, a ver con quién se casa, buscar novia. No me interesa eso. Prefiero una sola persona, prefiero un discípulo del Señor que con todo su corazón está buscando la palabra de Dios. Prefiero uno que 10,000 millones que nada más están yendo a ver cuál es el último grito de la moda, que nada más están yendo porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Así que yo te doy testimonio de que la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. Y pues dice aquí que la gente al escuchar todas estas palabras estaba llorando, y Nehemías le dice: vayan, coman, compartan, alégrense, es un día santo para el Señor, regalen porciones unos a otros. Y dice el verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No existe nada que cause más gozo que entender las palabras que se te enseñan. Cuando entiendes pasajes de la Biblia que por mucho tiempo han estado totalmente oscuros y que no los entiendes, y que por más que los lees y lo vuelves a leer, no entiendes nada. Es tan maravilloso cuando lo puedes entender, cuando después de haber examinado, cuando alguien, ya sea a través de una conferencia, a través de alguna predicación, o a través de un libro, o algo que leíste, te aclara eso que te parecía tan confuso, no hay nada más grandioso que la iluminación, el momento en que el Espíritu te abre el entendimiento y te muestra lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es el gozo más grande que puede existir. No existe otro gozo más grande que eso. Te lo puedo decir. Cada vez que yo examinaba uno de los textos que me parecían pues muy complicados o muy lejanos para nuestra manera de pensar, una de las tragedias más grandes que tenemos para poder entender la palabra de Dios es que somos una nación, yo estoy hablando refiriéndome a México, somos una nación con una cultura occidental, o sea, nuestra manera de pensar es occidental. Tenemos muy arraigados muchos conceptos de la cultura griega, de manera de pensar totalmente occidental, tratando de interpretar un libro del Medio Oriente. La manera de pensar, la mentalidad de personas del Medio Oriente, de personas israelitas, de judíos, que son los que escribieron todos estos textos, es totalmente diferente a la cultura occidental. Entonces, si aplicamos los métodos de interpretación occidental a un libro del Medio Oriente, un libro de origen semita, pues vamos a cometer graves errores. Entonces, el poder viajar a lo largo del tiempo y el poder examinar aspectos de la cultura, de la mentalidad, de cómo piensa una persona hebrea, cómo es su religión, el poder examinar todas esas cosas te va a abrir el panorama y te va a mostrar que muchas de las cosas que se predican en las iglesias o en diferentes lugares están a años luz de lo que los escritores bíblicos quisieron decir. Y esto es lo que produce un gran gozo, cuando escarbas, escudriñas y llegas a poder entender lo que Dios le estaba inspirando a cada uno de estos escritores de bendita memoria. Y dice en el verso 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias
de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, al siguiente, ¿qué produjo eso? ¿Qué fruto produjo? Bueno, el primer fruto es, ya vieron, produjo convicción de pecado. La gente lloró. Después de llorar, después de sentir la consolación, porque una vez que eres expuesto a la palabra de Dios, lloras. ¿Por qué? Porque la palabra es un espejo. La palabra es un espejo que te muestra tu condición de pecador. Clamas, lloras, te humillas delante de Dios, y después de eso viene un estado de alegría, de gozo, de libertad, y eso produce ¿qué? Generosidad. No necesitas torcerle la mano a la gente, no necesitas mendigarle a la gente que te diezme o que te ofrende o que te dé. No necesitas hacer eso. Si tú les llevas a la palabra, si tú les enseñas, la gente va a ser generosa, la gente va a responder. Es un fruto natural de la palabra. Y después de eso que sucedió, la palabra de Dios produce más sed. Al otro día que pasó, vinieron para entender las palabras de la ley. Querían más, no estaban satisfechos, ahora querían más. Se empezaron a ser adictos. Verso 14 dice, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esta es la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito, como dice la Torá, como dice la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso? Eso está en Levítico, capítulo 23, verso 33 al 36 y 39 al 43, y también está en Deuteronomio, capítulo 16, verso 13 al 15. Así que otro efecto, otro fruto de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir obediencia. Va a producir obediencia a lo que está escrito. Hay muchos ministros religiosos, muchos líderes que terminan retirándose sumamente agotados del ministerio, que ya no quieren saber nada del ministerio porque se desgastan, se gritan, lloran, golpean el púlpito, hacen hasta lo imposible por producir espiritualidad en la gente. Y resulta que por más que se esfuerzan, por más que les gritan, por más que les regañan, la gente sigue tan carnal como antes. Después del tiempo, la gente sigue siendo lo mismo. La gente no cambia. ¿Por qué? Por una enseñanza errónea, por una enseñanza equivocada, por una enseñanza deficiente. Tú no tienes por qué exigirle a la gente que obedezca, gritarle, pegarle, golpearle, manipularle, mandarle indirectas, tirarles pedradas. No tienes por qué hacer eso. Lo único que tienes que hacer es exponer la Escritura, hablar la Escritura, y la gente va a empezar a obedecer. Ahora, ¿qué va a empezar a obedecer? Dice que empezaron a obedecer lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Aquí podemos ver otro gran contraste. Si no has enseñado la Biblia, ¿cómo puedes saber si tu congregación es sana o no? Si la gente está obedeciendo la ley de Moisés, es una congregación sana, y esa es la señal de que has estado enseñando la palabra de Dios. Si no están obedeciendo la ley de Moisés, aunque esto te parezca escandaloso, puedes decir muchos argumentos del Nuevo Testamento, pero el hecho de que me utilices versículos del Nuevo Testamento para decirme que ya no hay que obedecer la ley de Moisés, esa es la prueba de que tú no has estudiado, y esa es la prueba de que la gente se indocta. Entonces, ¿cómo saber si realmente has enseñado correctamente la palabra de Dios? Si eso produce una obediencia a lo que está escrito en la ley de Moisés, porque eso era lo que se estaba enseñando. Y tú me dirás, sí, pero eso es Israel. Y yo te diré, efectivamente es Israel, pero todos estamos llamados a ser Israel. Romanos capítulo 9 al 11, te lo dejo de tarea. Verso 16. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel,
y hubo alegría muy grande. Y vemos este efecto maravilloso. Empezaron a obedecer la ley, pero no empezaron a obedecer la ley como antes, porque dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos y la celebraron como no se había celebrado desde la época de Josué, hijo de Nun. Esta es la época cuando entraron a la tierra prometida. Y no quiere decir que no hayan celebrado la fiesta de los tabernáculos antes, ya que cuando estudiamos el libro de Esdras vimos que ya se había celebrado anteriormente la fiesta de los tabernáculos. Entonces, sí hubo otras épocas dentro de la historia de Israel, dentro de la monarquía, que se celebró la fiesta de los tabernáculos. Lo que está diciendo es que no se celebró como en esta ocasión. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente observar y guardar los mandamientos de la ley de Moisés cuando tú sabes por qué son esos mandamientos, cuando eres instruido en la manera de hacerlo, y cuando solamente lo haces por costumbre o por tradición. Quizá mucha gente antes había hecho esto por tradición, por costumbre, porque pues bueno, así lo hicieron mis padres, y a veces uno puede caer en la rutina o en la costumbre de obedecer cosas simplemente porque pues así me dijeron. Pero qué gran diferencia cuando tú tienes la convicción, cuando a ti Dios te lo mostró a través de las Escrituras, cuando tu obediencia es fruto de tu estudio de las Escrituras. Eso es una gran diferencia. Es una gran diferencia obedecer en base al fruto, lo que Dios te mostró a ti en las Escrituras, que cuando solamente te lo dijo alguien. Así que la gente celebró como nunca antes. La gente estaba apasionada, la gente estaba interesada en la palabra de Dios. A la gente no le interesa lo que tú puedas decirle. Mucha gente se esmera en darles consejos. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice el periódico? ¿Qué dice fulanito de tal? A la gente no le interesa saber eso. Lo único que a todos nos interesa es saber qué dice Dios. Eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que le interesa a todo el mundo. No me interesa saber qué dice el humanismo, qué dice la psicología, qué dice el catolicismo romano, qué dice el protestantismo, qué dice el judaísmo. No me interesa. Me interesa saber qué dice la palabra de Dios, qué dice la bendita palabra de Dios. Eso es lo que me interesa saber. Y dice el verso 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. La fiesta de Sukkot dura 7 días y dice que todo ese tiempo de la fiesta de Sukkot estuvieron leyendo, estuvieron estudiando la palabra de Dios e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Este 8º día, la fiesta que se llevó a cabo es una fiesta que se llama Shemini Atzeret, que significa un día más de fiesta, un día más de regocijo. Es un día que conmemora el hecho de decir, vamos a extender la fiesta un día más. La fiesta oficialmente duraba 7 días, pero después se extendió un día más para seguírsela, o sea, por decirlo así, para seguirla, para seguir con la alegría. Estaba la gente tan eufórica, tan alegre de haber entendido la palabra de Dios, que siguieron la alegría. Siguiente fruto de la palabra de Dios. La gente tenía entusiasmo, la gente tenía alegría. ¿Estás cansado de gente apática en tu congregación? ¿Estás cansado de gente que por más que les motivas, que por más que les grilles, que por más que haces, las ves siempre con sus caras largas, siempre deprimidas, siempre causándote problemas, siempre llamándote, siempre diciéndote que no les va bien? ¿Estás cansado de eso? ¿Estás harto de eso? Te recomiendo que empieces a enseñar la palabra de Dios, verso por verso, línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Empieza a hacerlo, empieza a enseñarlo. Estamos para servirte en cualquier cosa que nosotros te podamos ayudar. Si tienes duda de cómo hacerlo, si necesitas herramientas de estudio, con mucho gusto estamos para servirte. Estamos para proveerte cualquier información que tú requieras al respecto. Tenemos una dirección de internet cuyo propósito es brindar herramientas de estudio a todos aquellos que están hambrientos de estudiar, a todos aquellos que realmente quieren, ya sea, no necesariamente que seas pastor o ministro o estés enseñando, quizás simplemente eres una persona que quiere aprender más de la palabra de Dios. Tenemos material que te podemos obsequiar, o a lo mejor Dios te llamó al pastorado, a lo mejor tú estás pastoreando alguna congregación, a lo mejor estás enseñando y tienes el interés de crecer, de saber cómo hacerlo mejor, y también estamos para servirte en ese sentido.
tenemos esta dirección que, como te digo, está para servirte. Te voy a dar la dirección, es www.aprendizajebiblico.org. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios produzca en ti esa alegría y ese gozo y esa obediencia y ese entusiasmo que solamente vas a encontrar cuando estás unido a la vid verdadera, cuando estás unido a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.